publicitaria, porque hay mucha clase media que ha dejado de ser clase media y ha formado, ha bajado un piso. Ha bajado un Porque es piso. la que más golpes ha recibido. Y entonces esa clase media que más golpes ha recibido va a ser más sensible al cambio, es decir, la crisis económica actual, la situación actual es fruto de la corrupción institucionalizada en los partidos políticos, en el actual gobierno. Eso es lo que va a ser más sensible a ese mensaje. Ahora, hay otra clase media que seguramente será muy sensible al mensaje del miedo, que van a decir, bueno, si entra otra corriente política, ideológica, esto se va a convertir en una Venezuela. Va a ser muy sensible también ese tipo de mensaje, y el miedo va a funcionar como un elemento persuasivo para que esta clase media vote. Sin embargo, me parece que yo difiero del criterio que usted señala, que va a ser decisiva la clase media. Me parece que no, porque tenemos una estructura piramidal en la sociedad. Entonces el grueso sigue estando ahí abajo. Popular, Lo ideal, el voto popular. el voto popular va a ser el decisivo, porque lo ideal es que nuestra estructura social, en vez de ser una pirámide, fuese un rombo, fortalecer a la clase media, llevar gente de la clase baja A la clase media. a la clase media, y también de que los que están en una clase alta, ya sea por corrupción y todo eso, realmente paguen sus impuestos, sean responsables, y la estructura social debería de cambiar hacia esa figura, una estructura de rombo. Ahora, yo creo que es muy interesante lo que señala el abogado, de que, dice él, un amor no se cambia de la noche a la mañana, pero si ese amor te está golpeando, te está maltratando, te está hiriendo, entonces eso llega a cansar de tal forma que llega un momento en el cual dice, no más. Claro, que psicológicamente también existen esas personalidades masoquistas que quieren más de lo mismo. Entonces va a ser interesante hasta un estudio sociológico y antropológico de nuestra cultura hondureña, porque hay gente que, a pesar de vivir un desencanto, sin embargo, va a ceder a la música y al enamoramiento de los oídos, de esa campaña publicitaria tan vacía. Y únicamente como yo soy Motagua, ya me dijo que soy masoquista. Una consulta, Sergio. Sí. Muchos no esperaban este divisionismo, pero que a lo largo de América Latina se ha dado, porque de repente todos miran a Estados Unidos, que el bipartidismo se ha mantenido de una forma sólida, pero pareciera que somos miopes el que no ve de cerca. Por ejemplo, si nos vamos a países como El Salvador y Guatemala, vemos una metamorfosis en los partidos políticos exageradamente. Y cito un ejemplo, el de El Salvador. Nace el PCN se divide y nace Arena. Y de Arena han nacido un montón de partidos políticos. De repente algunos lo han logrado algunos escaños en el Congreso, algunas alcaldías. Y en este caso el PCN ya desapareció, pero ya resurgió con otro nombre político. ¿Le tenemos miedo a eso en Honduras? A que de repente el Partido Liberal desaparezca y se funda en un proceso electoral siguiente con otro nombre, a que el Partido Nacional se divida y en el proceso electoral siguiente aparezca con otro nuevo, una división con un nuevo partido. A lo que le tenemos miedo es a quién es el dueño del partido, porque la concepción, creo que lo hablábamos en un inicio, ideológica, ha dejado de ser parte de los partidos más que como un aspecto histórico. Ahora el que llega a ser la cabeza del partido se convierte en el dueño del partido. Los partidos emergentes, por ejemplo, luego de Salvador Nasralla, pongamos el nombre, Dios no lo quiera, pero muere Salvador Nasralla, ¿quién es la segunda cara? ¿O pierde? O pierde, no, pero ¿quién conocemos? ¿Quién conocemos que va a ser la segunda cara? La Deja abuelita. de... ¿Sí? La abuelita. Bueno, la abuelita, de pronto, vaya, pero ninguno de nosotros lo sabemos. Perdón, ¿Qué pasa si el general de todas las condecoraciones y estrellas pierde su grado y Dios lo llama al servicio militar ahí arriba? ¿Quién queda? O sea, nosotros sabemos que en el Partido Liberal y Nacional está claro de que hay una estructura, que es lo que estábamos hablando, que al ¿Se están fallar... creando entonces instituciones políticas de nombre? Así es. ¿Por qué? Porque volvemos a la condición. El poder es atractivo para todo el mundo. Y nosotros estamos en la posibilidad, en el aspecto democrático, de querer llegar al poder. Si yo tengo la oportunidad y ya está abriéndose que todo el mundo puede tener su partido, yo voy a sacar mi partido.
¿Por qué razón la ley electoral no ha cambiado y nos convertimos del proceso que tenemos tan simple a una condición de responsabilidad con una segunda vuelta? Bueno, en Guatemala ese es el fenómeno. ¿Ustedes sabían que hay personas que su trabajo es crear la institución política? Sí. Y después buscar a la persona idónea Que le facilite. Y se van, vaya por decir algo, donde el padre Mora y le dicen, nosotros creemos que tú puedes ser presidente de la República. Aquí te traemos la estructura partidaria. Este nuevo partido se llama Los X-Men, ya está inscrito y te lo venimos a poner a tu orden. Eso prácticamente se ha convertido en uno de los grandes negocios en Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso te digo, un ejemplo, en las internas el Partido Nacional tuvo 7 corrientes, si no me equivoco. ¿Cuántas firmas se necesitan para tener una corriente que prácticamente es una estructura a nivel nacional? Estamos hablando de 48,000 firmas certificadas. Póngale que un abogado le cobra ¿cuánto? 500 lempiras. Y quien nos está viendo, saque la calculadora y vea cuánta plata hay que pagar para meter a un partido. Si 48,000 personas te certifican que te van a respaldar, ¿por qué en el caso, y lo cito, ¿por qué en el caso de Anduray? ¿Por qué en el caso de Lorelí Fernández? ¿Por qué en el caso de Eva Fernández? Sacaron entre todos el 10% de la votación. Porque, si me equivoco, Lorelí y doña Eva sacaron 1,000 votos de diferencia. Una sacó 6,000 y la otra sacó 5,000. Y eran hermanas. La pregunta es, ¿sus padres cómo votaron? Carlos, pero ¿dónde quedaron las 40 y pico de mil de personas que les habían dado la firma? O sea, estamos en la condición de que nos estamos prestando, algo les tuvieron que haber dado. Porque por eso los procesos internos, en vez de fortalecer a las instituciones políticas, las están debilitando. Ahora te pregunto una cosa, Salvador Narrala, ¿cuál es la estadística que tiene del apoyo en firma que le están dando? ¿Es garantía entonces una intención de que ahorita aparece alto en las encuestas? Nosotros analizamos las encuestas y yo les digo, hey, ¿cómo ustedes están diciendo que una firma de aprobación porque él quiera ser presidente le va a reflejar de que esos son votos seguros? Y ya dijo algo el abogado, vivimos de un enamoramiento aunque nos golpeen, como decía el padre, bueno, el licenciado Mora, que es una condición que hoy en día el único que podría hacer la diferencia son los jóvenes. ¿Por qué? Porque ya para ellos la musiquita, el jingle, la situación ya no está siendo tan chistoso porque están siendo fuerza laboral que llega con un título universitario, y me lo puede decir, ¿y cuánto ganan? 5,000, 6,000, 7,000 lempiras si quiere como profesional. Entonces, estamos dando la oportunidad. le estamos dando la oportunidad. 100 atrás de vos. Y eso te va a marcar la diferencia, Carlos, en el contexto de que los partidos hoy en día tienen que tener en cuenta que ya no pueden seguir engañando gente. Voy a la pregunta descabellada de la noche. Y es la misma para los tres. Comienzo con el abogado Hermes. ¿Podría en un futuro cercano haber una alianza entre el Partido Nacional y Liberal para mantenerse en el poder? O llegar al extremo de que el bipartidismo, que los dos grandes rivales se conviertan en una sola institución política. Por supuesto y absolutamente que sí. En todos los años democráticos que ha existido en Honduras en los últimos aproximadamente 20 años, lo que ha existido es una mancomunidad de unión política, y usted lo ha visto en el Congreso. En cada proceso, gana el Partido Nacional, gana el Partido Liberal, siempre necesita del partido contrario para poder establecer una alianza y poder dinamizar la mecánica del ejercicio popular. Obviamente, si en un futuro bastante visualizado en el amplio aspecto de una nueva oferta electoral, que se constituyan esos líderes mesiánicos como han existido en América del Sur, que han llegado a tener mayor caudal político, se puedan sentir amenazados los partidos tradicionales, se van a centrar en la ronda de negociaciones para poder establecer una sola alianza. La misma alianza que hoy los partidos emergentes, los partidos minoritarios, están estableciendo para no desaparecer. Esa alianza entre FAPER y UD es precisamente el espejo de lo que puede pasar en el proceso electoral, que desaparezcan partidos políticos y que en el futuro se puedan establecer alianzas. Ya la hay, ya existe una alianza. ¿Existe? Lo que pasa es que existe detrás del telón, y usted lo sabe. Pero públicamente no creo que exista, y no va a existir porque no hay cama para tanta gente. La política está basada en el clientelismo. Todos los dos partidos son tan grandes que públicamente no van a llegar, creo. Pero al ver de que hay un partido de izquierda como Libre que los podría desplazar del poder, ¿no podría haber una alianza? Entre los dos partidos políticos no creo. Entre el que está en el poder y la oposición no creo.
porque el que está en el poder utiliza hasta los recursos estatales para la campaña. Sin embargo, creo que va a ser interesante que la oposición, el otro partido político, pueda establecer unas alianzas, todavía creo que puede tener tiempo para establecer alianzas y así poder pensar en cómo vencer el oficialismo. En mi opinión particular ya existe el Partido Morado. O sea, hay gente que la fusión de rojo y azul se convierte en morado. Y obviamente el morado ha sido el color que se da a la divinidad, si no me equivoco, se le da a las altas jerarquías y obviamente vemos que los partidos grandes, con esa conformación de poder, han mantenido el poder durante todo este tiempo. ¿Qué es lo único que cambia? Vuelvo y repito. Partido Liberal Cachureco. un rato uno, un rato el otro. Sí. Por eso cuando hablábamos del contexto de la polarización, este sentido nos permite entender que está llegando un momento donde ya no van a ser los votos duros los que están siendo la gente que va a decidir la elección, son los votos jóvenes. Miren, en el padrón electoral, esos 2 millones de personas que no están votando son jóvenes. O sea, es alarmante que nosotros tenemos ya casi sobre 8 millones de habitantes, 7 millones y centavos, y la mayor parte de esa población es población joven, y son los que ahora están metidos a un aspecto de tecnología donde ahora un anuncio en una televisión no le llama la atención, pero póngale un iPad y dígale, mira el anuncio en YouTube. Por eso se ha vuelto la plataforma de excelencia hoy en día para las personas que están en política o estamos en política, porque sabemos de que es otro tipo de mercado el que pasa conectado 24 horas viendo, o en nuestros teléfonos, pasan revisando su página de Facebook, sí, increíble. Son activistas tecnológicos actualmente los que existen. ¿Por qué el temor, Carlos, del voto electrónico? Para mí es descabellado en este momento por la cantidad de plata y que no tenemos el ejercicio y el tiempo. Pero lo más descabellado es, en las elecciones llegaban personas de la tercera edad, agarraban sus votos, les costaba mucho llenarlos, porque gran sábana y eso era de los partidos internos. Y estaba a ser peor. ¿Qué hacían? Como no había quien les dijera, metían los votos en un solo cajón, el más grande, por cierto, y automáticamente dejaban nulos los otros dos, de acuerdo a la ley. ¿Qué va a pasar si en ese proceso nosotros dinamizamos las elecciones y las próximas elecciones con el tiempo suficiente se vuelven tecnológicos? Ahí sí te puedo decir que no me alegue el Partido Liberal, que no me alegue el Nacional, ganan los que vivan con la tecnificación de ese padrón electoral que no le daría miedo llegar a una computadora y por curiosidad empezar a teclear. Correcto. Estamos contra el tiempo, lamentablemente. 30 segundos a cada uno para que se puedan despedir y hacer las conclusiones en torno al análisis de esta noche. Bueno, muchas gracias. Sí considero yo que debemos también, que un punto que nos quedó por fuera, el tema de las encuestas. Las encuestas no son verdaderamente una lectura objetiva de lo que es la realidad de la oferta electoral, porque la encuesta la manda a hacer el político la financia, entonces al político le conviene aparecer en el primer lugar, porque ningún político va a sacar una encuesta pública en la que salga perdiendo. Entonces el tema es bastante sensitivo y hay que llamar la atención a la ciudadanía que no se deje sorprender. En segundo lugar, y como conclusión final de este programa, de este coloquio que hemos sostenido, sí considero importante recordar que no puede existir una democracia sin partidos políticos, no puede existir el Estado de Derecho que tenemos actualmente sin que existan los partidos como instituciones para poder acceder al poder. Por lo tanto, los hondureños debemos de responsablemente asistir a las urnas, sin distinción de candidatos o de colores políticos o pasionalmente, pero lo importante es que por un reto patriótico, por una responsabilidad con el Estado, con nuestra sociedad y con nuestra familia, acudamos a las urnas en este noviembre, que eso es lo importante. Muchas gracias, don Carlos. Para mi padre Jesús Mora, él ya se acostumbró a decirle licenciado, pero esa figura... No, puedo alternar también. Puedo alternar, lo voy a decir como el general. Dígame padre, ¿verdad? Muy bien, yo creo que para mí la política resulta muy interesante. Yo no participo de manera partidista, sin embargo, veo muy interesante porque en los últimos años han ingresado a la política gente que va con principios, con ideales. Son las personas que se paran, por ejemplo, en el Congreso Nacional, son aquellos que son capaces de denunciar la corrupción institucionalizada, los hay. Entonces yo creo que... Ahí está don Carlos. Sí, y yo estoy aquí realmente, a pesar de la dificultad y de los compromisos que tenía hoy, yo no puedo faltarle a este hombre, y se lo digo con toda honestidad, y aquí mismo públicamente en el programa. Yo espero que usted salga de nuevo
votado en estas elecciones, Gracias. porque lo que usted hizo, muy pocos políticos se atreven a hacerlo, denunciar la corrupción, los sobornos que están ahí en el Congreso. Es muy importante y va a estar siempre conformado. Yo creo que